Samuel le había dicho que necesitaba con urgencia el animal porque era para el cumpleaños de su hijo. Al hombre, que había contactado por un amigo en común, la historia pareció no convencerlo, pero tampoco importaba. Él se limitaba a vender a los animales sin importarle el uso que podrían darles. Samuel no quiso decirle lo que pasaba con Gibran. No tenía sentido. Pensó por un momento en decirle que no quería romperle el corazón a su hijo, pero la frase le dolió tanto que ni siquiera llegó a su boca. Cumpleaños, ¿eh? Ah, sí, entiendo. El hombre ahora sonaba despierto, un poco irritado. Bueno, es lo que. Colgó sin que Samuel pudiera decirle algo más. Las patas del animal estaban tiesas, y su cara, si se lo observaba bien, estaba inexpresiva. Nada que ver con lo que habían visto en el cine años atrás. Gibran, él y Alicia. Ahora era algo real, tangible. Había muerto en silencio, envuelto en una calma que podría ser envidiable. ¿Qué tal, querida comunidad? Soy Carmen Macedo, ya me conoces, una cuentística de corazón, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Cuando Cuentes Cuentos, un espacio de análisis acerca de la obra de autoras y autores del mundo independiente. Para esta ocasión, he traído el título Especies Carismáticas, un libro escrito por Aldo Rosales Velázquez y que además fue merecedor del Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola en el año 2023. Cabe mencionar que esta es la primera vez en que tengo acercamiento a una obra de esta talla y, por supuesto, muchísimas personas en el ámbito literario, ya sea profesional o independiente, siempre aspiran a acercarse a estos concursos, además de talla nacional e incluso internacional. Y vale la pena mencionar que Aldo ha sido merecedor de estas distinciones en la categoría de novela, también tiene premios de crónica y como cuentista ha tenido una carrera bastante fructífera. Incluso se desarrolla como tallerista en las fábricas de artes y oficios, también conocidas como las Faro. Participa en la Faro Tláhuac y ahí imparte talleres de creación literaria en todas sus manifestaciones. Y bueno, este libro se compone de 7 cuentos, donde en apariencia el eje conductor tiene que ver con la presencia de los animales. Y me parece muy interesante esto porque a mí me ha dejado una serie de sentimientos encontrados. He estado pensando que si bien en todos los cuentos aparece una especie diferente, habría que ver qué tan carismática o no. Algo que a mí me llama mucho la atención es que estos animales en ocasiones tienen una presencia muy poderosa en las historias, son parte fundamental de ciertos relatos, pero en otros casos los animales no son tema, sino que están tematizados. Y esto significa que los relatos transcurren a lo largo de cierto conflicto, de ciertas situaciones, de cierto desenvolvimiento de los personajes, y esto se ve reflejado como si los animales fueran una alegoría de lo que está sucediendo en los diferentes relatos. Y esto me parece muy atractivo por el hecho de que resultaría muy fácil decir que el eje conductor de este libro radica en los animales, pero realmente cuando leemos toda la obra, yo encuentro otro tipo de elementos que se presentan de una forma mucho más explícita y principalmente este es un libro de pérdidas, de rompimientos, de vacíos y particularmente son algunos pensamientos bastante angustiantes que tienen una representación en los animales o es como si estos se transformaran de tal forma que trascienden más allá de lo mental y se manifiestan en algo corpóreo. Y eso resulta sumamente atractivo para este análisis, además de que en la portada incluso aparece un capibara. Y yo estaba esperando mientras leía uno tras otro de los cuentos hasta en qué momento iba a salir esta especie y encontré que pertenece al último cuento, el más extenso, el más crudo, doloroso, que involucra muchísimos aspectos acerca de la condición de una persona después de que ha perdido algo que era sumamente valioso y se enfrenta ante la disyuntiva de saber si es que acaso puede recuperarlo y qué va a necesitar para llevar a cabo esta faena. Y allí es donde aparece un animal bastante carismático, en este caso como es el capibara. Esta descripción pertenece al cuento que lleva por título Cuerpos de Agua. Y este cuento es a quien pertenece el pequeño fragmento que he decidido compartirles. Así que como les mencionaba, pues tenemos un hombre protagónico que se llama Sergio y él tiene una situación familiar que lo descompone. Y él está pensando en lo que necesita hacer para tratar de recuperar este vínculo
y se lanza en un viaje en carretera. Este cuento es de estas historias conocidas como road trip, donde todo sucede a lo largo de un viaje y hay un descubrimiento tanto en él mismo como individuo, pero sobre todo un descubrimiento del mundo en el que él está aferrándose a ser parte. Incluso hay una serie de reflexiones acerca de lo que debería hacer si es que este anhelo que él está persiguiendo de forma desesperada no logra cumplirse y cuál es la participación en el espacio doméstico al cual quiere volver una vez en que él se siente por completo perdido y totalmente distante e incluso pareciera que él ya no puede reconocer a la persona que en algún momento fue su esposa, está su hijo y también hay otra figura que aparece muy cerca de Sergio y de su hijo Gibran, y que pareciera ser esa sombra de una culpa que es muy difícil de borrar. Tan es así que en este viaje de carretera, además de Sergio y una especie muy carismática, aparece constantemente un recuerdo que trata de obstaculizar todo lo que en algún momento parecía una familia perfecta, una memoria de algo que sucede en un cine, una búsqueda de un final feliz. Y de hecho estaba pensando en alguna de las sesiones de taller que pude compartir con Aldo. Sin duda Raymond Carver era uno de los referentes que pertenecían a las bibliografías básicas. Y justo yo encuentro en muchos de estos textos ese aire a Carver, donde pareciera que dentro de lo cotidiano, donde normalmente no sucede nada trascendental, explota un conflicto que a veces parece diluirse dentro de los pensamientos de los personajes. Y me acuerdo mucho que se hablaba también en estas sesiones de taller, si es que acaso podemos encontrar cuentos a los cuales les falte un conflicto. Y yo siempre he pensado que no, y lo que Aldo muchas veces me hacía ver es que en ocasiones esos conflictos parecieran tan ínfimos que incluso se diluyen dentro de los propios pensamientos de los personajes y por eso parece que no están allí. Pero incluso ante una decisión tan pequeñita que repercute en las acciones que se van a cometer después en búsqueda de una reflexión, de un cambio de perspectiva. Incluso en esos espacios que parecen tan pequeños radica todo el potencial para desenvolver una catástrofe tan grande como para llevar a los personajes a pensar qué sería mejor, si seguir vivos, si morir, y qué hay después de la muerte, y para qué estamos aferrados a la vida. Un cuento que me parece sumamente complejo es con el que se abre este libro y este lleva por título Dolores. Y es muy interesante cómo Aldo a veces toma elementos propios de la realidad y sus cuentos parecen ser pues mímesis de cualquier situación cotidiana, pero en ocasiones suele meter algunos elementos que acarician unos toques fantásticos y esto lo que logra es alimentar la complejidad del pensamiento y en ocasiones nos hace dudar acerca de la realidad que estamos leyendo y de qué situaciones misteriosas pueden estar envueltas en la pérdida. Este texto de Dolores cuenta con diferentes vidas que se han interrumpido y vidas que están buscando de manera desesperada una solución. Y en esta historia me parece muy interesante que tiene un protagonista masculino también. Los protagonistas de los cuentos de Aldo son hombres y este tiene un vínculo muy cercano con su madre. Y su madre, al igual que él, están pasando por un momento en el cual se sienten totalmente rebasados, no tanto por lo que están sufriendo, sino por el hecho de que no pueden sacar adelante este sufrimiento. Pareciera que tienen que guardárselo, que tratan de mantener la compostura, que se espera algo de ellos que los guíe por el camino del silencio. Y aguantarse una pena tan grande les está causando muchísimo malestar, que se ve reflejado en sus cuerpos, en que no pueden dormir, en que sienten presiones, en que están nerviosos y recurren al ambiente cotidiano, a un espacio laboral, una cocina doméstica, acercarse a estos vínculos que a veces surgen de manera inesperada. Y allí es donde aparece esta figura de Dolores, una mujer que atiende una cocina donde el protagonista va a comer y que ella está pasando a su vez por otro momento de angustia y nuestro personaje protagónico la ve y se ve reflejado en ella. Y es cuando piensa que existe una posibilidad más, pues un colega suyo está convencido de que él tiene la solución para todos los males que están aquejando a estas personas que no pueden sacar dentro de sí esos malestares que los atormentan, sean cuales fueren, porque este colega no está enterado
del dolor que está cargando el personaje, pero lo detecta por su comportamiento, por su lenguaje no verbal, porque lo ve allí encerrado en sus meditaciones y trata de llevarlo por un camino que a veces parecería incluso milagroso. Y allí es donde se acercan estos elementos que coquetean un poco con la fantasía, un poco con la realidad tergiversada por esa necesidad imperiosa de tener fe en algo, de poder creer, sin importar cuán descabellado suene, seguir un proceso que en apariencia promete ser la solución a todo mal. Y hay un momento en el que las historias de la madre, de nuestra protagonista, de Dolores, se encuentran en un camino similar y parece que se relacionan y parece que se alimentan de sí mismos. Y a mí se me hace muy interesante pensar en ello, en cuántas veces la solución ante una emoción atorada en el pecho surge no de las personas más cercanas a nosotros, no de aquellos con quienes creemos que podemos compartirlo todo porque saben nuestra vida, porque estuvieron ahí en los momentos difíciles, sino que a veces las soluciones vienen de algo totalmente inesperado. Y vale la pena preguntarnos qué papel jugarán los animales en esta historia. Y bueno, si en el cuento anterior nos quedamos con la duda de qué animal pudiera ser este que de manera carismática ayuda, perjudica, se ve apenas reflejado, se utiliza como una metáfora o aparece de forma explícita, pues en el tercer cuento que me gustaría compartir con ustedes, que lleva por título Dos gatos, ha sido muy difícil de leer para mí porque nos presenta unos personajes totalmente atormentados, pero que tienen un vínculo tan fuerte que no pueden escapar de él. E incluso si es que ellos no saben que a lo mejor rompiendo una relación podrían estar mucho más felices consigo mismos. Y aquí tenemos a tres personajes. Tenemos a un hombre que es nuestro protagonista y él tiene una relación con Mónica, que Mónica es además su esposa, pero al mismo tiempo tiene una relación muy cercana con Edith, quien es su compañera de trabajo. Y aquí lo que me parece muy hábil a la hora de elaborar los conflictos que están acercando a estas tres personas, es decir, de qué forma algo que parece tan fuerte como un matrimonio, en realidad está disfrazado por la costumbre, por lo que se espera que dos personas que viven juntas experimenten, por la poca comunicación que queda después de mucho tiempo de conocerse. Y cómo es que un hombre puede tener una relación que parece mucho más interesante con una colega, como es lo que sucede aquí con Edith. De hecho, esta relación no podría considerarse incluso una amistad, mucho menos un enamoramiento o hablar de una infidelidad, porque el vínculo que tiene Edith con este hombre se ve fortalecido únicamente por un hobby que a ellos dos los ata y consiste en ir al cine. Ellos tienen casi un ritual de tú vas, compras los boletos, yo voy, compro los boletos, vamos al cine, vemos una película, mientras la vemos tomamos notas y las intercambiamos incluso mientras está la función, después salimos y cada quien para su casa. Y se me hace muy difícil de leer cómo en ocasiones esta cotidianidad doméstica se rompe porque se encuentra una persona con la cual se puede compartir algo que en apariencia parecería poco, como un hobby, pero que para nuestro protagonista significa muchísimo. Significa un escape de lo cotidiano, del trabajo, de las responsabilidades, significa un momento de libertad. Y que encuentra una persona que lo entiende de la misma manera, a tal grado de ser un par de maniáticos del cine, y que este vínculo en momentos puede ser muchísimo más atractivo que toda una vida compartida con una pareja, a la cual se le dice únicamente, voy a salir, voy al cine y regresaré después. La esposa no es partícipe de esta afición y a ella le da absolutamente igual que él salga, pero es porque nunca se ha enterado de con quién ha salido. Y entonces me parece como aquí tenemos un triángulo en apariencia que se alimenta de las emociones compartidas a lo largo de apreciar un producto cultural como lo son las películas. Y bueno, ¿dónde aparecen los gatos en esta historia? Pues en algún momento van a ver un film aparentemente para niños y allí los protagonistas son un par de gatos que tienen un vínculo familiar tan poderoso que es suficiente para hacerle cara a un mundo que los desprecia. Y en este momento se da un nuevo rompimiento. Y ahora no tiene que ver con el matrimonio, sino que se da una ruptura en un espacio que parecía perfecto como compartir un hobby con una persona. Aquí hay un momento
en el que la realidad para uno de estos dos espectadores se quiebra de una forma tan profunda que todo lo demás, el compartir una salida, el tomar notas, el ver que hay un más allá reflejado en la ficción de un film, se vuelve por completo innecesario, porque una de estas dos personas descubre que no es la primera vez que rompe un vínculo y que en este caso resulta tan doloroso que ni siquiera distraerse en este pasatiempo ideal, en este momento de disfrute, es suficiente para arreglar la realidad. Y lo que siempre aparece, toma de decisiones. ¿Qué se va a hacer? ¿A quién se le va a brindar atención? ¿Qué está en juego con esta atención? ¿Y qué va a pasar si las decisiones implican un cambio tan grande del cual ya no se puede volver atrás? Y otro de los cuentos que para mí ha sido muy ilustrativo lleva por título Carnaval en las playas de Chile. Y esta es una de esas historias en donde los animales no son parte del foco central, no son el tema, sino que están allí tematizados. Y esto significa que su presencia dentro del relato nos está hablando de otra cosa. Hay un sentimiento, hay una problemática, hay una imagen que estos animales están encargados de cubrir para que no sea tan evidente. Y en este cuento lo que aparecen son aves enjauladas. La historia me resulta muy interesante. Comienza con una noticia en los clasificados acerca de un mecanógrafo que está buscando a una persona a la cual muchos años atrás le escribió una carta. Y en compensación, dado que la persona que solicitó la carta no traía dinero, le dejó un boleto de lotería. De entrada, me parece muy inquietante la elección del oficio de este personaje protagónico. Hablamos de lo que se conocía como un escritorio público, de alguien que tenía su máquina de escribir y que respondía a las necesidades de las personas que no tenían cómo escribir una carta, por ejemplo, un telegrama, una nota, una queja, y acudían a estos espacios públicos donde se encargaban de dictarle a alguien la información más importante y esta persona al final le daba orden, estructura al documento. Y lo que llama mucho mi atención en este cuento es que el escritorio público les hacía un descuento a sus clientes si es que ellos les permitían que él incluyera una frase escrita totalmente por él como cierre. Y a muchas personas les gustaba, por supuesto. Esta persona que trabajaba como escritorio público se encuentra en un momento en su vida en el que está por dejar de seguir su oficio y quiere hacer algo muy significativo por esta persona a la que tiempo atrás le escribió una carta. Y bueno, en esta historia tenemos ese contraste entre los dos escritores públicos, Zurita, el cual es quien está buscando a la clienta que atendió hace mucho tiempo y a quien le hizo esta carta, y por otro lado está Valenzuela, el cual es el colega que se reniega constantemente de no haber tomado la oportunidad que él tuvo en sus manos y que despreció, por parecerle este arte de escribir cartas algo un tanto menos significativo, menos útil que, por ejemplo, cuando se escribía una carta poder, un telegrama, algo que se considera un asunto de mayor urgencia, mientras que una carta, en ocasiones, era una especie de un recuerdo únicamente sentimental, quizá entre un par de enamorados que querían conmemorar su estancia en estas playas, en un lugar paradisiaco, con pensamientos bonitos, pero no escritos por ellos mismos, sino por alguien a quien ellos consideran un experto. Lo que pasa con Valenzuela es que él en el fondo desprecia este tipo de prácticas y desprecia además la ética laboral que tiene Zurita de querer regresarle un poco a la persona que de una u otra forma lo hizo acreedor, pues a un beneficio tan grande como haber ganado la lotería. Y él considera además que lo que le escribió a esta persona fue algo tan significativo, propio de llamarlo su mejor frase y su mejor cierre de carta. Y por eso tiene esta responsabilidad de encontrarse con esta persona antes de que suceda algo catastrófico, por ejemplo. Mientras que Valenzuela desprecia por completo esta forma tan romántica de ver su oficio y tiene la certeza de que si él permanece al lado de Zurita, va a sacar algo muy bueno de allí. Y esto contrasta muchísimo con las aves que se encuentran en estas jaulas, que van acumulándose también como si fueran más papeles en blanco o más cartas propias de un archivo al cual se ha estado buscando constantemente para ver si se puede localizar a la persona. Y aquí pasa algo muy interesante, es que uno como lector, en esta historia que parece estar únicamente centrada entre los pensamientos de dos colegas, llega un momento en el que uno no sabe
hacia dónde se está trazando esta historia, sobre todo por el hecho de lo imposible de encontrar a alguien a quien se le ha dado un servicio hace muchísimo tiempo, alguien que posiblemente era una turista que ni siquiera se encuentra en un territorio geográfico en el cual se puede identificar de manera concreta, sino que se acaricia casi con una situación imposible, un tanto fantástica. Y por esta razón es que Aldo lo que hace en la mayoría de los desenlaces de sus historias es acercarlos a una especie de final abierto en el cual uno como lector tiene la responsabilidad y el derecho de ir tejiendo estos espacios vacíos con el fin de completar todo el mapa de la narración. Y eso es algo que yo no había visto tan seguido últimamente. Yo pensaría a lo mejor que en este conjunto de 7 cuentos habrá algunos con finales abiertos, habrá algunos con finales de epifanía, habrá algunos de finales contundentes, y siento que en esta obra, además de ese hilo conductor en un primer plano que resultan los animales y otro en un segundo plano que se enfoca muchísimo en la pérdida, siento que comparten este tercer rasgo de la incertidumbre que viene ante no saber cómo reaccionar después. Así que esto es parte de lo que aparece en este libro, que a mí me parece muy triste de leer en muchos de estos cuentos, donde se despiertan ciertos anhelos, ciertas inquietudes, donde es muy difícil a veces empatizar con los personajes porque toca fibras sensibles, y creo que se hace un eco en aquellos que hemos tenido pérdidas y nos hace pensar en cómo reflexionamos y nos hace pensar en cómo actuamos ante ellas, cómo repercuten las acciones que tomamos cuando estamos desesperados por cerrar ciertos espacios de convivencia. Así que, querida comunidad, con esto llegamos al final de Cuando Cuentes Cuentos, y la verdad es que Aldo Rosales Velázquez cuenta unas historias totalmente frágiles por momentos, contundentes por otros, crípticas a veces y tremendamente descriptivas en otras ocasiones. Nos ofrece un panorama de voces y espacios muy diferentes entre sí, con vínculos diversos que a fin de cuentas están buscando tratar de recomponer una herida. Es un libro muy, muy interesante, se los recomiendo muchísimo, y también es una forma de acercarse a conocer el trabajo de los autores que están obteniendo reconocimientos muy grandes. Creo que a veces los que estamos comenzando o los que vamos a la mitad del camino de la escritura no tenemos muy en claro cómo debiera ser leído un libro o un conjunto de cuentos a los cuales un jurado considera como imprescindible dentro de la nueva narrativa mexicana. Me parece muy interesante acercarnos a estos autores que, a pesar de que tienen reconocimientos, que están forjando su trayectoria consolidada también, no siempre los estamos viendo en los espacios que se merecen. También me gustaría invitarlos a consultar la obra de Aldo, y si tienen la oportunidad, si viven en el interior de la Ciudad de México y quieren desarrollar también su escritura creativa, la verdad es que los talleres de creación literaria con él son muy recomendables. Tiene una forma muy crítica de enfocarse en la literatura y de la edición también. Así que yo soy Carmen Macedo y nos estaremos viendo en una siguiente entrega de Cuando Cuentes Cuentos. Adiós.